Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Los retos de las sociedades del planeta están plantadas en la necesidad de certidumbres, de objetivos claros y sobre todo en que la información circule verificando los datos y excluyendo las fake news. Hay algunos incluso estudios que hacen referencia a esto. Incluso algunos medios han desarrollado mecanismos para verificar datos y evitar noticias no confirmadas. Pero parece que algunos grupos políticos, en particular los más conservadores en Europa y América Latina, trabajan todos los días para el desarrollo de noticias falsas con el objetivo de acabar con la reputación de sus adversarios políticos. Lo que hacen en España con Pablo Iglesias ya es morboso, lo ocurrido en Ecuador contra Rafael Correa y otras figuras públicas ya parece normal, y además también parece que en Brasil Jair Bolsonaro y sus amigos y parientes hacen de esto una conducta cotidiana. Y ahora en Argentina, en campaña electoral, en marcha, han surgido también poses y posturas de medios y redes y de actores para favorecer a un grupo político. ¿Cómo estamos entendiendo y afrontando esta realidad? Pues de esto queremos conversar con el experto en estos temas, Mario Riorda, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto tenerlo por acá. ¿Qué tal, Orlando? Un placer, el gusto es mío. Gracias. De entrada, ¿cómo está el ambiente político a propósito de las elecciones que se avecinan, las denominadas PASO en Argentina? ¿Cómo está el comportamiento mediático a partir de lo que mencionaba en la introducción? Bueno, hay que recordar que este domingo Argentina va a elecciones primarias, simultáneas, abiertas y obligatorias, ¿no? Esta conjunción de estos elementos generalmente muchas veces suele ocasionar algo de polémica, ¿no? Respecto a que generalmente son elecciones de muy baja intensidad y en este caso además en un contexto pandémico y por si fuera poco son elecciones intermedias, no de cargos ejecutivos, ¿no? Entonces, de alguna manera hay un eje dominante que es la apatía y esto también se reproduce mediáticamente. Yo discuto seriamente si es que lo que hay es apatía, Orlando, básicamente porque la apatía generaría una serie de comportamientos. Uno, que las dos grandes coaliciones que dominan el protagonismo del país tuvieran merma de votos, y eso no está claro que vaya a suceder. Al contrario, diría, hay una reafirmación mayoritaria en ellos, independientemente de ciertas figuras, particularmente de extrema derecha, autodenominados libertarios, que se han convertido de alguna manera en protagonistas, particularmente en los escenarios de la ciudad de Buenos Aires, la capital del país, o de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito. En segundo lugar, si hubiese apatía, habría una merma electoral tan considerable que ponga en jaque la legitimidad de los resultados, y eso tampoco está previsto. Y en tercer lugar, habría alto nivel de indecisión, cosa que tampoco sucede. De hecho, comparativamente, el potencial de indecisos es menor o incluso equivalente a elecciones anteriores donde no había nada de este contexto, ¿sí? Entonces, esta elección, que de alguna manera muchos y muchas denominan como apática, tiene otro componente que se refleja como un espejo en los medios de comunicación, que es, de mi punto de vista, la conformación de un contexto, Orlando, que podríamos denominar como de plebiscitos emocionales. Hay una serie de colegas que le ponen otro nombre de las ciencias sociales. A mí me encanta la idea de plebiscito emocional, algunos le denominan polarización afectiva, otros fracturas sociales expuestas, pero lo interesante de esto es que de alguna manera tienen una merma en el tratamiento racional de las propuestas y los medios de comunicación expanden la emotividad, expanden esta idea, si se quiere, de ideologías desde una perspectiva emotiva, sentimental, casi como una discusión de dogmas de fe, con muy poco eje racional en el debate, y entonces las campañas están siempre presentes generando odio, generando bronca, ¿no? Generando o apelando básicamente a lo que denominamos el discurso contraidentitario, que se manifiesta en esto: no sé lo que soy, pero sí claramente sé lo que no soy o lo que no quiero ser.
Claro, pero entonces ahí tocaría un punto a propósito de esto que mencionabas al principio, esta supuesta apatía. Tiene un objetivo político claro, es decir, que la gente no se entienda, que no discuta, porque quizás ahí apelo a un elemento que es clave, Mario, para discutir y a veces reflexionar públicamente sobre estos temas, es que hay unos sectores que quieren que la apolítica es la que prime, pero en realidad la política es otra forma de política. ¿Hasta dónde esta apatía que intentan generar podría afectar, por ejemplo, el comportamiento incluso de los propios candidatos más adelante, en la medida en que ellos podrían modificar sus estrategias pensando que hay que hablar de otras cosas que no sea de la política ni tampoco de lo político? Bueno, el componente central, como tú dijiste, tú mencionaste la expresión apolítica, yo diría más bien de corte antisistema, o bien de corte, yo diría, contraidentitario, como antes decía, básicamente donde intento demonizar o estigmatizar al otro o a la otra. Esta característica es sumamente interesante, ¿no? Le preguntaban al principal, a una de las candidatas más visibles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de un partido opositor al gobierno nacional, que fue ex gobernadora de Buenos Aires, cuál es su principal propuesta, ¿no? Y ella decía ponerle un límite al kirchnerismo. Entonces, de hecho, hay dentro de la puja de la oposición una serie de discursividad muy interesante respecto a cuál es, en el marco de sus primarias, la opción más fuerte, ¿no? Es un latiguillo discursivo publicitario. La opción más fuerte es para frenar al kirchnerismo. Entonces, es sumamente interesante cómo esto contraidentitario va generando posturas totalmente dicotómicas, ¿no? Y esta es la característica de época que vemos, Orlando, en toda la región, incluyendo en Argentina, y es que las campañas se mueven a través de clivajes. Nosotros en la ciencia política denominamos clivaje una postura dicotómica, es el blanco y el negro, es el populismo y el antipopulismo. Es muy interesante todo lo que sucedió desde Donald Trump hacia abajo. La última expresión electoral fuerte que vimos fue la de Perú, es comunismo o democracia. Y entonces en estos clivajes prácticamente no hay puntos medios. Por eso es importante decir que si es que hubiese apatía, hubiera pasado todo lo que dije que podría pasar, pero sin embargo las intenciones de voto son altas, son sólidas, están confirmadas. ¿Por qué? Porque hay un eje emotivo contraidentitario que generalmente a modo de rechazo garantiza la participación electoral más que para apoyar a alguien, para evitar que otro gane, ¿no? Entonces las campañas son confrontaciones muy violentas donde el intento básicamente es posicionarme a ver cuánto en términos de radicalización extrema soy capaz de decir para generar de alguna manera un odio frente al otro más que un amor o un afecto hacia mí. Claro, entonces Mario, frente a eso, obviamente también hay otros elementos de análisis, tiene que ver con que los editoriales, las redes sociales, es decir, donde generalmente se gesta la opinión y esa llamada opinión pública, también está comportándose de alguna manera en esa lógica. Puedo pensar que así funciona también el comportamiento de quienes se supone deben tener la calidad y además la validez de actuar con respecto, con la verdad, con la ética, porque incluso viendo las encuestas uno dice, ¿por qué en las encuestas se dice una cosa y en los titulares y en los comentarios de prensa otra? Eso no se entiende a cabalidad. Mira, hay una condición, un adjetivo que al discurso político actual lo denominamos y uno de los modos más interesantes para mí es la idea de ser un discurso popularizante, que no tiene que ver con lo populista, ¿sí? Popularizante significa que tiene una pretensión muy amplia de ampliar, de volverse lo más abarcativo, lo más inclusivo posible de franjas muy grandes, ¿no? Tú recordarás un modo de escribir las campañas en la década del 80 que era campañas atrapa todo, ¿no? De alguna manera, un discurso popularizante tiene esa pretensión de atrapar a grandes sectores de la población, ¿sí? Ahora, la condición interesante que tiene este discurso popularizante actualmente es que no tiene pretensión de verdad. Aquello que suena verosímil, que aparece como verosímil, que no necesariamente es sinónimo de verdad, se usa independientemente de que sea o no verdad. Por lo tanto, esto también es interesante, ¿no? Porque cuando uno habla generalmente y cree que las fake news son generadas básicamente por industrias del mal, cosa que también sucede de modo oculto, subterráneo, ¿no? En las campañas electorales, también es interesante que gran parte del contenido internacional de las fake news, por izquierda y por derecha, son generadas, uno, por los propios actores políticos y dos, por el sistema de medios que lo reproduce. En esto, Orlando, es sumamente interesante. En la década del 40 del siglo pasado, es decir, hace prácticamente 80 años, aparecía una teoría muy interesante que era la teoría de
los efectos de los medios masivos de comunicación, o los efectos de la comunicación de masas. Así genéricamente se le llamaba, ¿no? Una de las condiciones más significativas y potentes que proponía esa teoría, más vigente que nunca hoy, a pesar de que muchos medios intentan desligarse de eso, es que los medios son verdaderos actores políticos. Y también en esta época, y es un clima de época, valga la redundancia, lo que ha sucedido es que los medios, como también el periodismo, es objeto y sujeto de la reputación. Juega políticamente y es percibido en su juego de igual modo. Entonces, ¿qué produce esto? Produce una separación de la audiencia, donde yo miro lo que realmente me queda cómodo, no intento informarme, sino intento gratificar mi creencia previa, solidificar mi creencia previa, y esto también se reproduce en las redes sociales, donde básicamente el comportamiento es tribal, es gregario, es parcial. Mi núcleo de intereses, mi propia identidad me define. Entonces tenemos candidatos que de alguna manera no se preocupan por la verdad, sistemas de medios que reproducen la parcialidad y una constitución tribal, parcial, de intereses afines en las redes sin que nada de esto importe la verdad, y la política pasó a ser otra cosa, y realmente, digo, es muy distinto a una definición de una campaña electoral que incluso en algún libro anterior yo solía definir como un sistema que legitima la democracia y por otro lado una discusión temprana sobre una futura agenda de políticas públicas por venir. Ninguna de las dos cosas están presentes en este formato electoral, no tan solo en la Argentina, sino en todo lo que vemos en la región. Y para cerrar en este primer bloque, Mario, a propósito de la Argentina, ¿crees que efectivamente esa migración de la que hablan algunos, había estado leyendo un artículo a propósito de eso, de una migración de los actores políticos hacia otras redes donde supuestamente se encuentra la juventud? Se habla que, por ejemplo, en TikTok la mayoría son jóvenes que están entre los 14, los 18, los 20 años. ¿Crees que efectivamente es la estrategia con la que quieren ganar a esos ciudadanos jóvenes todavía para incrementar su intención de voto? ¿Es posible eso o es una estrategia que se choca contra lo otro que estábamos hablando, una supuesta apatía, pero no necesariamente con un comportamiento político ciudadano de los argentinos en este caso? En términos genéricos, Orlando, la migración, particularmente de candidaturas adultas a una plataforma muy protagonizada por un consumo mediático adolescente, ha sido casi diría estigmatizante de lo ridículo que ha generado para la mayor cantidad de los actores políticos, ¿sí? Digo, la ridiculización es un factor muy significativo, lo bizarro, decimos en Argentina, que ha sucedido en esta campaña electoral. En general hay una característica de las campañas en pandemia, que han pasado de ser campañas mediáticas a hipermediáticas, por lo tanto relativamente monótonas. Entonces, el nivel de visibilidad se dio por lo absurdo, se dio por un intento de generar un contenido que llame la atención, se dio por lo bizarro y por lo tanto mayormente han sido ridiculizados antes que celebrados los distintos candidatos o candidatas que han, yo diría, impostado un estilo comunicativo que no le es propio, ni coherente, ni mucho menos auténtico. Claro que si hagamos la primera pausa, Mario, y enseguida volvemos para abundar, digamos, de esto que tú has mencionado, que no es exclusivo de Argentina, que también ocurre en otros países, incluso en Europa. Hagamos la pausa y enseguida volvemos a conectarnos en Argentina con Mario Riorda. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, y nos conectamos de nuevo con Buenos Aires. Allá se encuentra Mario Riorda, a quien le consultamos algo que además aprovecho la conversación contigo, Mario, porque, por ejemplo, han pasado campañas que parecerían ya se vuelven normales, se ha naturalizado la fake news. Lo que hacen con Pablo Iglesias en España ya, como dije en la introducción, es morboso. Decirle que estaba en Perú, que asesoraba a Pedro Castillo, que incluso deviene, por ejemplo, en que alguna gente vaya al hotel donde supuestamente se hospedaba para protestar contra el dueño para que lo saque. Esa gente se informó, digo entre comillas,
por lo que dicen las fake news. Algo parecido también pasa en otros países, pero en particular te quisiera decir es hasta dónde los medios de comunicación son conscientes de que estas actuaciones no solamente que son de orden político, como tú has mencionado, sino que también violentan principios básicos de la verdad, del comportamiento profesional y de códigos deontológicos que supuestamente defienden. Bueno, en primer lugar diría que antes de ser medios de comunicación o junto con ser medios de comunicación son empresas y por lo tanto muchas veces se piensan como actores donde lo primero que consideran es su audiencia, incluyendo su posición política, ¿no? Creo que en esta idea de traer nuevamente a escena la idea de los medios como verdaderos actores políticos, evidentemente hay una correlación muy fuerte entre el tipo de contenido y el tipo de ciudadano que consume ese contenido, ¿no? Ahora, es interesante en esto, Orlando, que no podemos separar a los medios, vamos a llamarle medios convencionales o medios tradicionales, de los nuevos medios, incluyendo los medios digitales. Hay una especie de interacción, una convergencia muy virtuosa o poco virtuosa, dependiendo de cómo uno quiera verlo, donde se termina retroalimentando, ¿no? Ahora, digo, hay fenómenos realmente impactantes y nuevos. Uno fue característico en su momento de la campaña en Brasil, donde la irrupción del WhatsApp pareció explicar gran parte del comportamiento electoral y en verdad no fue así, o por lo menos es una verdad a medias, ¿sí? ¿Por qué? Porque en primer término, antes de esa irrupción del WhatsApp, lo que hubo fue una consolidación de un voto conservador, mayormente gestado, promovido por especialmente grupos evangélicos, ¿sí? Y en esta dinámica ha sido muy interesante la inversión previa de un grupo muy significativo de medios digitales que básicamente generaban contenido no solamente falso, sino preferentemente antiderechos. Entonces lo que hizo fue gestar una porción de contenidos muy interesantes que circuló en gente que ya tenía afinidad con ese tipo de contenidos, ¿no? Lo que muchas veces se denomina particularmente, qué sé yo, en Perú ha sido muy dominante la idea de con mis hijos no te metas o cosas por el estilo, o antiderechos en contra del aborto, del matrimonio igualitario, o de un montón de cuestiones que van circulando con ciertas características comunes en toda América Latina. Pero insisto, ahí hay, por un lado, creencias que avalan ese tipo de contenidos y por otro lado, inversiones de grupos preferentemente evangélicos o con afinidad ideológica ultraconservadora que también no solamente avala, sino invierte en ese tipo de generación de contenidos. Ya, pero entonces, Mario, a propósito de los procesos electorales, ya estábamos hablando de Argentina, en estos momentos, por ejemplo, ya Julián Macías, que es un experto en de leer, digamos, el comportamiento en redes, ha demostrado y ha visibilizado, ha transparentado ese comportamiento de empresas que incluso están muy ligadas a grupos neoconservadores que no tienen ningún pudor a la hora de mentir y de generar todas estas corrientes. Entonces, ya no hablemos solamente de las empresas mediáticas, que ya las sabemos, tú las has caracterizado bastante bien, pero hay empresas o organizaciones, incluso organismos de defensa de las libertades que aportan mucho dinero a la gestación de corrientes de opinión, bien sea por WhatsApp o por lo que sea. Pero estas organizaciones, ¿cómo se van a explicar frente a sus, digamos, contribuyentes, frente a, por ejemplo, impuestos que pagan ciudadanos en Estados Unidos, en Europa, para aportar a estas organizaciones? Bueno, que en realidad muchas veces, uno, no queda claro el circuito del dinero y dos, muchas veces quien aporta esto está convencido de la difusión de estas ideas, ¿no? Por lo tanto, ese círculo es bastante coherente con el modo de pensar de quien financia y de quien usa discursivamente ese tipo de valores, ¿no? O lo que defiende. Hay una cristalización de apoyos, particularmente yo me enfoco en esto que acaba de decir Orlando, que es toda una discursividad antiderechos, preferentemente ultraconservadora, que se va sosteniendo con cierto criterio de solidaridad país a país, con ejes discursivos comunes, con prácticas comunes, con hashtag, etiquetas digitales comunes, y por lo tanto, insisto, esta movida ha venido para quedarse. No es algo nuevo, ni siquiera menor, ni pasa desapercibido. Ahora, el enorme nivel de relación o de correlación electoral entre los votos y la discursividad ultraconservadora con estos grupos realmente es muy visible. Sin perjuicio, si me permites un paréntesis, de dejar de reconocer que hoy la generación de tendencias países a países también tiene algo de escala industrial, ¿no? Hace tiempo veía un estudio, y es muy interesante ya que ustedes están en Ecuador, donde particularmente en la última campaña electoral, dos generaciones de tendencias del oficialismo y de la oposición fueron construidas mayormente por actores digitales con sede en Argentina y en Venezuela. Vale decir,
también hay una intencionalidad política que se va reproduciendo país a país vía actores o vía una cantidad de acciones orquestadas, diría, que van rompiendo, van, si se quiere, obviando los límites de las fronteras. Ya, pero entonces frente a eso, y ya que estamos hablando en esa dimensión o en esa perspectiva, ¿hasta dónde la migración de las audiencias está diluyendo o disminuyendo el peso de los medios de comunicación? Hay personas que te dicen ya frontalmente, yo no veo noticieros, no leo periódicos, me informo por Twitter o me informo por Facebook, por ejemplo, mencionan algunos. Esta migración no apunta o no generaría a lo que los medios han intentado constantemente desarrollar, que es decir, que el procesamiento de la información dé mejores herramientas a los lectores, a las audiencias, que en cambio no lo hace un tweet o un mensaje en Facebook. Bueno, pero ahí es interesante, Orlando, poder discernir un poquito. Una cosa son, yo diría, grandes cuentas internacionales que se constituyen en influencers, que en sí mismo se constituyen en empresas, que expanden, que visibilizan. Creo que hubo un hito hace poco, saliéndonos un poquito de la política, que fue la famosa entrevista realizada a Messi en París por un influencer español, como un gran hito que compitió en términos de importancia, de audiencia con el mundo de los medios tradicionales. Sin embargo, en el mundo digital hay dos procesos que son simultáneos, que se registran y que en parte no solamente no excluyen, sino que traen al mundo digital a los medios tradicionales. Uno es el proceso de jerarquización, ¿sí? En donde no cualquiera jerarquiza una noticia, sino mayormente los medios de comunicación son los que son como una especie de filtro que le dan sentido a un modo del debate, ¿sí? Y lo otro es la concentración, que no todas las cuentas pesan igual, que no hay una horizontalidad como se había prometido con la erupción de las redes sociales. Y esa concentración se da mayormente en las cuentas digitales de los medios que podríamos nuevamente llamar tradicionales o convencionales. Entonces, lo que hay es una reproducción, hay un cambio, y de hecho yo no veo televisión, por ejemplo, no veo directamente, no veo, ¿sí? Pero lo que pasa en televisión, a modo de retazo, a modo de pequeños fragmentos, lo veo vía redes sociales. Entonces, yo no veo la televisión en vivo y en directo, como le llamamos en el siglo pasado, pero sí veo la televisión por pedacitos, por retazos parciales, en mi gusto, en mi núcleo de intereses, por los algoritmos que se termina reproduciendo en los medios digitales. Ya, entonces, para cerrar alrededor de este tema y con eso consolidar, digamos, la idea que se ha prestado para este programa, tiene que ver con que, por ejemplo, la postura y el comportamiento que tienen los medios de comunicación evidentemente también está rentabilizado en función de su necesidad de ser empresas rentables, obviamente, valga la redundancia. ¿Crees que efectivamente hay un modo distinto de asumir la generación de noticias, por ejemplo, a través de programas que ya no van por la televisión abierta, sino que, por ejemplo, hay gente que hace noticias por canales como de YouTube y con eso, digamos, rompe esa hegemonía? ¿Es posible que se esté diluyendo esa hegemonía incluso desde la discursividad, desde la narrativa mediática misma que expresa una parte de la realidad? Así es, totalmente. Creo que hay un consumo, particularmente de contenidos de modo azaroso y asistemático por parte de la población. Creo que las hegemonías se están rompiendo en un único sistema de medios y se están ampliando en términos de diversidad. Aparecen nichos que de alguna manera reproducen ese consumo tribal al cual aludíamos en el anterior bloque, y entonces hay una dispersión de los contenidos, ¿sí? Que aparecen multiplataforma, multiformato y de modo convergente. Esto no excluye nuevas hegemonías, pero no es una hegemonía que uno pueda poner el dedo y ubicarla con facilidad. Es una hegemonía un tanto distinta, es una hegemonía de una multipresencia, donde no todo es redes tampoco, no hay que exagerar, coma, pero todo termina teniendo un impacto final en las redes, independientemente de donde se dé. Entonces, son nuevos formatos de consumo que de alguna manera implican la posibilidad de retener al usuario o de comprometer al usuario en tanto en cuanto uno garantice el multiformato especialmente. Ya, y la última pregunta entonces para cerrar, Mario, ¿qué es ser periodista ahora en función de todo lo que estamos comentando? Porque parecería que las famosas definiciones de periodismo y de periodista que se hacían a finales del siglo pasado, con todo lo que implicaba los estudios de análisis que hacían expertos científicos con respecto al tema, ahora se traducen
en algo que es que cualquiera podría ser periodista, pero parecería que incluso en esa lógica lo que viene a continuación es la precarización del trabajo periodístico, es decir, como es fácil ser periodista, cualquiera puede ser periodista, también te pago cualquier cosa, y frente a eso evidentemente se hace cualquier cosa. Entonces, ¿qué es ser periodista ahora? Bueno, una de las categorías novedosas del periodismo es lo que se denomina el periodismo espectáculo, ¿no? El periodismo espectáculo de alguna manera es el que tú reproduces, que no tiene estándares éticos en primer lugar, ¿sí? Que no tiene estándares de estilo, sino básicamente que apela a una idea de espectacularidad, a llamar la atención. Periodistas que hacen monólogos, stand-up, ¿no? Que son de alguna manera una novedad. Periodismo que trabaja en formato streaming, libre del contenido de una producción periodística a la vieja usanza, un periodismo militante que solamente trabaja para un núcleo de personas ideológicamente afines, ¿no? Quizás habría que traer una especie de gran debate, Orlando, que se venía dando hace tiempo, especialmente en círculos académicos, sobre lo que muchas veces representa un periodismo. Y para mí, el periodismo está representado en tres ideas básicas, ¿sí? Que casi siempre en el intento mayoritario de cada práctica deben estar presentes. Uno, que un periodismo pueda describir en primer término, pero que en segundo lugar, tras la descripción, pueda explicar, y que en tercer lugar, tras la descripción y la explicación, pueda interpretar. Muchas veces uno describe sin nada y por lo tanto describe descontextualizadamente, mucho de la fake news pasa por eso, o muchas veces directamente uno interpreta sin ningún criterio. El periodismo militante trabaja sobre esto, sin criterio de descripción y de explicación. Creo que transitar por esos tres pasos hace a la idea de un periodismo independientemente del formato que éste adquiera. Muchas gracias, Mario, muy amable por atender tu invitación. Evidentemente es un tema muy fascinante desde varias perspectivas, pero al mismo tiempo estamos pendientes de lo que ocurre este domingo en Argentina. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Fuerte abrazo, Orlando, un gusto enorme. Gracias a Mario Riorda a propósito de las elecciones en Argentina este próximo domingo, pero también vale la pena reflexionar sobre este comportamiento de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los periodistas, en general de todos quienes generan, entre comillas, además verdades, y también quienes generan, entre comillas, opinión pública. De esto estamos atentos. No se olvide, además, en Telesur estaremos transmitiendo y haciendo un análisis informativo de lo que pasa este domingo en Argentina. Cuídense mucho. Chao, chao.